Las clásicas manos le dirán la forma de reaprender un nuevo concepto de la iglesia hoy. El resto depende de usted. Acá está la iglesia, acá ponemos la puerta, este es el techo. Se abren las puertas y entran los muchachos, Alfredito organiza a los muchachos, todos contentos, Maxi prepara el asado, mientras Jaime toca el piano. Y seguimos hablando y hablando. Y después todos los muchachos salimos corriendo a comer el asado. Este es el templo, acá están las puertas, ponemos el techo, se abren las puertas y entran las mujeres. Se comienzan a saludar, ponen el mantelito, preparan el tecito mientras continúan hablando. Luego siguen hablando y parece que no van a terminar. Hasta que se escuchan golpes en la puerta. Son los maridos pidiendo la hora. Se despiden gentilmente y como decimos en casa, taza, taza, cada cual para su casa. Este es el templo, acá están las puertas, ponemos el techo, se abren las puertas y entran los hermanos. Mientras entran, encuentran a los músicos ensayando las canciones. Se hace la hora de ir a la escuela bíblica y todo el mundo a leer su palabra. Mientras estamos compartiendo, Marta Pavesio nos trae los alfajores, nos sirve un tecito y así, como dice el dicho, todos felices comieron felices. Y como finalmente no sé cómo explicarlo, mejor se lo dejo a ellos. Buen día, aquí estamos. En el hogar, Estamos en el living. Nuestras familias, con aquellos que amamos. hoy, donde sea que estés, Sabé que no estás solo. No estás solo. aún seguimos conectados. Hoy permanecemos juntos como un cuerpo. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Para celebrar la cena del Señor. porque la iglesia no es un edificio. Y nunca lo ha sido. Nosotros hoy nos reunimos como una sola iglesia. Una sola iglesia. Para levantar ese único nombre. El nombre de Jesús. Jesús. ¡Jesús! Entonces, donde sea que estés, Hoy es el día que Dios hizo. Hoy es el día para darle gracias a Él. entonces reunámonos. Adoremos. Alabemos su nombre. Por su grandeza hoy. Y todos los días. Porque aún somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, guía, rey, enseña, remolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió.
Espíritu de amor para darnos poder y ser testigos de Él. Llegaremos con gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la casa virtual del Señor. En este día, antes de comenzar a meditar en la palabra del Señor, quiero mandarle todo nuestro cariño, todo nuestro afecto a Choni. Ella en esta semana ha perdido a su hermano, queremos transmitirle todo nuestro amor, decirle que estamos con ella y que la acompañamos en oración en este momento. Y como es una de cal y una de arena, quiero felicitar a Graciela, a Balbino, a Silvia por la llegada de Bautista. Esta semana llegó Bautista, nieto de Graciela, Balbino y Silvia, de la hija de Graciela, en medio de la cuarentena, con todo lo que esto conlleva, pero ha llegado para bendecir esa familia. Así que bueno, Dios los bendiga, le transmitimos nuestro cariño a unos y a otros. Vamos a estar meditando hoy acerca de qué pasa con el amor y la preocupación de Dios por su iglesia en estos tiempos de pandemia. La iglesia es de Dios, ¿sí? Es propiedad de Dios, es la esposa, Él es la cabeza. La iglesia le pertenece y por eso Él se preocupa por la iglesia. Les invito a que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Filipenses 1 del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto dice la palabra del Señor en esta hermosa carta a los filipenses, ¿sí? Mire, la carta a los filipenses es la carta del amor y la alegría. En ella no hay reproches, a comparación de otras cartas donde el apóstol Pablo recrimina o regaña a la iglesia o la exhorta a cambiar alguna actitud. Filipenses no tiene reproches, es la carta del amor y la alegría. Está dirigida a la iglesia que el mismo Pablo fundara 11 años atrás del momento en que escribe esta carta. ¿Sí? 11 años atrás. Y según el registro bíblico, es la primera vez que Pablo cantó. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Allí estaba él y Silas encarcelados, ¿sí? En Filipos,
y estaban en el calabozo de más adentro, y mientras que estaban allí en ese calabozo maloliente, ellos cantaban himnos, dice la palabra, y los presos los oían. Así que el registro bíblico está de la primera vez que Pablo cantó. Dios planificó la escritura de esta carta. Indudablemente toda la palabra de Dios está planificada por Dios, está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero en esta carta en particular vemos los planes de Dios y cómo se van concretando. Yo cité el domingo pasado en el mensaje algo que tiene mucho que ver con esta planificación. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 16, del 6 al 12, se relata el momento en que Pablo quiere pasar con el Evangelio a Asia. Y dice, y el Espíritu se lo impidió. El Espíritu le dijo, no, a Asia no. No estaban los planes de Pablo ir a Filipo, pero el Espíritu lo llevó a Filipo. Miren, estaban los planes de Dios escribir esta carta. ¿Por qué? Porque esta carta, como dije la semana pasada y lo repito ahora, iba a ser de bendición a muchas generaciones y seguirá siendo de bendición a muchas generaciones hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántas personas han sido bendecidas con esta carta? Que si Pablo se hubiera ido a Asia, no hubiera empezado la obra en Filipo, no se hubiera enamorado de esta congregación y no hubiéramos tenido esta carta probablemente. Bueno, el Señor en sus hermosos y maravillosos planes permitió que esto sucediera. La escribe Pablo en compañía de Timoteo, ¿sí? Pablo estaba preso en Roma, en una casa que le habían alquilado para que él esté haciendo lo que hoy llamaríamos un arresto domiciliario, a la espera de comparecer ante César, ¿sí? Allí estaba Pedro y como era un preso ejemplar, como Dios tenía planes especiales para él, entonces le había provisto de esta oportunidad de estar en una casa, ¿sí? Y tener contacto con los demás presos, ¿sí? Y poder predicarles la palabra del Señor. Estaba allí Pablo, y esto sucede alrededor del año 61, lo pueden ver allí en Hechos capítulo 28 del 30 al 31. Y Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo fue el primer testimonio del Evangelio en Europa. De allí empezó. Allí, en ese lugar en particular, en Filipos, comienza el trabajo evangelístico en Europa, ¿sí? Fue el primer testimonio. Si ustedes se fijan cuando empieza la carta, en los dos primeros versículos, ustedes ven a quién dirigen la carta. Pablo y Timoteo, su secretario, ¿sí? Su copista en muchos casos, porque Pablo, con su problema de la vista, no podía escribir bien, ¿sí? La escribe. Fíjense, preste atención, tome nota y trate de ubicarse en uno de los tres grupos a los que Pablo dirige la carta. Primero, a todos los santos, esto es, a todos los creyentes que estaban en Filipos, ¿sí? Primero, ¿a quién se la dirige? A todos los santos. Usted ubíquese donde le convenga o donde le parezca que debe estar. A los obispos le dirige en segundo lugar la carta, ¿sí? Eran todos aquellos que tenían responsabilidad en el liderazgo de la iglesia, ¿sí? A ellos les dirige la carta, a todos los santos que están en Corintio y a los obispos. Y en tercer lugar, a los diáconos, ¿sí? Los diáconos eran los encargados de algún servicio dentro de la iglesia. La verdad, muchas personas aspiran al diaconado como si fuera un cargo jerárquico, pero la verdad que el diácono es un servidor. Todos aquellos que podemos trabajar dentro de la obra del Señor somos diáconos, ¿sí? Fíjense cómo los saluda con un saludo que era muy familiar y muy significativo para ellos. Le dice, gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El mejor deseo que alguien le podía hacer, estar bajo la gracia de Dios y del Padre de nuestro Señor Jesucristo, gozar de la paz que nos da, ¿sí? Estar bajo la gracia de Dios y gozar de la paz que viene de Dios.
Ahora vamos a tratar de sacar 4 puntos de este pasaje que nos ayuden a nosotros como iglesia en medio de esta situación particular, para que podamos ver el amor y la preocupación que Dios tuvo, tiene y tendrá por su iglesia. Nada de lo que pasa en la vida de la iglesia, o sea, en nuestras vidas, escapa de la visión de Dios. En primer lugar, dice que Pablo daba gracias a Dios por ellos, daba gracias a Dios por los filipenses. ¿Por qué daba gracias Pablo? Daba gracias por su fe, porque estaba bien fundamentada, habían entendido a la perfección acerca de Cristo Jesús, el Mesías, el enviado de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados, que resucitó y estaba a la diestra de Dios Padre y que les había dado a ellos salvación. Lo habían entendido perfectamente, ¿sí? Su fe estaba en buen lugar. Segundo, daba gracias a Dios por su crecimiento. No me refiero, y no se refiere la carta, a crecimiento numérico, ¿sí? Puede haber crecido numéricamente la iglesia, pero la palabra aquí, la traducción correcta de la palabra, se refiere al crecimiento, a la madurez que la congregación de Filipos había alcanzado. Miren, a los pastores nos encanta que la iglesia crezca en número, pero nos preocupa mucho cuando la iglesia no madura, no crece en madurez. Porque no es tan importante que la iglesia crezca en número como que sea madura. Porque una iglesia madura naturalmente crece en número. Pero una iglesia que crece en número no siempre llega a ser una iglesia madura. Lamentablemente hoy en medio de la pandemia vemos muchas iglesias, mega iglesias, que todo su culto giraba alrededor de un show, que se quedaron con el show. Y los creyentes están desorientados y no saben para dónde ir y buscan auxilio en la pequeña iglesia local que siempre los contuvo y les llevó palabra de Dios. La iglesia tiene que madurar y esto da un crecimiento genuino. Pablo daba gracias a Dios por el crecimiento, la madurez de la iglesia de Filipos. Daba gracias por su enfoque en las misiones, por una iglesia que fue el primer testimonio del Evangelio en Europa y tenía claro para qué Dios los había llamado. Se dispersaban llevando la palabra del Señor a todas partes. Por su claridad de pensamiento da gracias a Pablo, porque entendían bien qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo útil y qué era lo inútil. Entendían lo que edificaba y lo que no edificaban. En fin, tenían bien claro, pero bien claro, para qué Dios los había llamado. Entonces, en primer lugar, Pablo da gracias a Dios por ellos, por todas estas cosas. En segundo lugar, nos dice allí el texto en el versículo 4, que siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Pablo, en segundo lugar, ruega por ellos, ¿sí? Pero lo hermoso de esto y lo particular de este ruego es la palabra que lo califica, que lo adjetiva, porque dice que ruega con gozo por ellos. Miren, muchas veces nosotros hacemos un ruego constante por alguna persona y este ruego a lo largo del tiempo se convierte en una pesada carga. Rogamos y rogamos por una persona que es dura, difícil de cambiar, que no entra en razones. Pablo no tenía esta clase de ruego. Pablo rogaba con gozo por ellos, porque era el ruego de Señor, síguelos bendiciendo, Señor, no los abandones, Señor, tenlos en la diestra de tu mano, Señor, confórtalos, ayúdalos, Señor, porque se lo merecen, porque son gente que trabaja, porque son gente que te tiene en cuenta. Él estaba muy gozoso de orar con gozo por todos ellos. Dice la palabra que oraba por su comunión en el Evangelio desde el principio. Era una iglesia que tenía en claro, que tenían una visión, que tenían comunión los unos con otros, una comunión estrecha en el Evangelio de Jesucristo. Estaban todos de acuerdo, tenían todos un objetivo en común, entendieron perfectamente para qué Dios los había llamado y para qué Dios los había convocado.
para llevar adelante la gran comisión, para anunciar las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenían claro el objetivo, entonces Pablo rogaba con gozo por ellos para que el Señor los bendiga, los sostenga y los siga bendiciendo. En tercer lugar, Pablo estaba seguro de ellos, estaba seguro. Estar seguro implica confianza, ¿sí? Pablo tenía confianza, estaba seguro de que la fe de ellos no era una fe fingida, era una fe real y verdadera, y de que ellos se abocaban a la predicación y a compartir la palabra del Señor. El que comenzó en la obra en ellos, la perfeccionará, decía Pablo. Tenía esta seguridad Pablo de que el Señor iba a perfeccionar la obra en ellos. ¿Por qué? Porque había sinceridad de corazón. Aparte, algunas cosas que a Pablo le hacían estar seguro de todo esto, era que recordaba que no estaba en sus planes abrir Filipos. Macedonia no estaba en la hoja de ruta de Pablo cuando va a partir. Macedonia ni figuraba. Pablo pensaba en Asia, Pablo pensaba en pasar a Asia cuando el Espíritu se lo impide. Un proyecto ambicioso, un buen proyecto evangelístico, la verdad que la tenía clara Pablo. ¿Por qué no pudo pasar a Asia? Miren, hay un libro que dice como título, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero no tiene sentido ¿para quién? Para nosotros. Es un libro del Dr. Dobson. Léalo, buenísimo el libro. No tiene sentido para nosotros porque Dios ve mucho más allá. En este gran tablero de ajedrez Él ve 2 o 3 movidas más adelante. Entonces ya llegaría el tiempo de Asia. Asia sería ganada y Asia sería impactada con el Evangelio. Muchos años después tenemos un gran referente en Asia, Hudson Taylor, que con la fuerza y el ímpetu de Pablo llegó a la China y transformó la China para gloria de Dios. Y curiosamente en nuestros días de la China y de Corea salen más misioneros que de muchas otras partes del mundo. Increíble. Pero bueno, Pablo estaba seguro de ello. ¿Por qué? Porque él no tenía la intención de abrirla. Era Dios mismo quien se había encargado de abrir. No era el tiempo de Asia en el tiempo que Pablo quería ir, era el tiempo de Filipos. El plan de Dios era la iglesia de Filipos. Ese era el plan de Dios y lo llevó adelante. Tu tiempo y el mío es hoy. En este año, en este momento en particular, en este país, en medio de esta pandemia. Y sabés que Dios tiene absoluto control de todo. Y que si estás aquí ahora es porque Dios tiene un plan para vos, un plan para tu vida, un plan para la iglesia en este lugar. Y eso no escapa ni un poquitito así de la visión que tiene Dios. No es que por error estamos acá. ¿Y por qué, Señor, estamos en medio de esta pandemia? Porque Dios sabe que es aquí donde tenemos que estar. Aquí y ahora. Así como a Pablo lo quería en Filipos y no en Asia, a vos y a mí nos quiere aquí y ahora predicando el Evangelio. Dios comenzó la obra en ellos y Pablo estaba seguro que la perfeccionaría hasta el día de Cristo. Dios hace su obra en nosotros y a través de nosotros y la perfeccionará hasta que Cristo venga, y no tengas la menor duda de esto. En cuarto lugar, la iglesia de Filipos se ganó el corazón de Pablo. Fíjense cómo Pablo les habla, de qué forma les habla allí en los últimos versículos. Dice, ¿saben cuánto los amo? Los llevo en mi corazón, los llevo en mis prisiones, los llevo en la predicación y confirmación del Evangelio. Los presentaba como un testimonio de lo que Dios podía hacer en la vida de las personas. Se habían ganado el corazón de Pablo, se habían ganado el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque eran personas genuinas, con una fe genuina, eran transparentes. Era lo que todos los creyentes anhelamos ser. Pablo los presentaba como un testimonio a otros.
rogaba que su amor abunde aún más, dice la palabra. Que sean sabios y entendidos, le ruega Pablo a Dios, sabios y entendidos en las verdades de la fe, porque eso les haría alcanzar todo lo demás. Que sean sinceros. Hace como 10 domingos atrás más o menos le hablé de la sinceridad. El mármol que no tenía cera para tapar sus grietas era el mejor mármol. El mármol trucho le ponían cera para tapar la grieta. Cuando lo agarraba el sol se salía la cera y él quedaba lleno de agujeros. Bueno, los cristianos tienen que ser así, sin grietas, sin defectos, sinceros. Y Pablo le pide esto al Señor para los filipenses. Irreprensible, que nadie les pueda reprochar nada. Esto le pide Pablo a Dios para los filipenses, que nadie les pueda reprochar nada en cuanto a la fe. Y llenos de fruto. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Para que cuando Cristo venga y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, Él diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta es la carta de presentación de los creyentes de la iglesia de Filipo, y seguramente nuestra carta de presentación cuando vayamos a la presencia del Señor. Entre tanto, debemos saber con seguridad que el Señor nos tiene en este momento, en este lugar de la historia, en medio de esta pandemia, con un propósito. Aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que Cristo venga. Nos ama y ama a la iglesia de tal manera, Dios. Amaba a Filipos y a los filipenses de tal manera que no escatimó a dar a su Hijo en rescate por todos, para que todos tengamos una vida plena y una vida abundante. Entonces allí, en primer lugar, el apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos, ruega por ellos, pero ruega con gozo. Pablo está seguro de ellos y de la fe genuina, no fingida, que ellos tenían. Y la iglesia de Filipos, esta iglesia que se ganó el corazón de Pablo, era una iglesia que se había ganado el corazón de Dios. Por eso Pablo estaba tan contento con ella. Era una iglesia en la que Dios había empezado la obra y la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Con cuánto amor se expresa Pablo a los filipenses. Sin duda le robaron el corazón. Todo pastor se enamora de su iglesia, y para cada pastor no hay otra iglesia mejor que la suya. La considera suya, aunque sabe que no es suya, que es de Dios, pero la ama tanto que la considera suya. Pablo, a pesar de pastorear epistolarmente a través de las cartas muchas otras iglesias, tenía su corazón en Filipo. Amaba entrañablemente a la iglesia de Filipo. Esta es la carta del amor y la alegría. Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, por ser Dios, tiene la capacidad de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿sí? Todo lo puede, todo lo sabe, puede estar en todos lados a la vez. Entonces estas facultades le permite desplegar su amor en igualdad de condiciones y en igualdad de tiempo para todos sus hijos. Dios te quiere tanto a vos como a mí, en este lugar y en este tiempo, como a otras personas en las antípodas, en Japón, en Corea. Exactamente en el mismo momento Él puede amar, querer entrañablemente a las personas. Quiere a alguien que esté aquí ahora mismo o quiere a alguien que esté muy lejos, en la misma forma y en el mismo momento. Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, tiene tanto amor para dar que lo derrama sin medida para que lo reciban todos aquellos que lo quieran recibir. El único impedimento para no recibir el amor de Dios es que vos no lo quieras recibir. Yo no creo que pase por tu cabeza no querer recibir el amor de Dios. El amor de Dios te abre las puertas a una vida nueva, a una vida abundante, a una vida hermosa de la mano de Dios, no sin problemas,
pero una vida dependiente del favor y del amor inmerecido de Dios. Este mismo Dios, ¿cómo no perfeccionará su obra en nosotros hasta que venga a buscarnos? ¿Cómo este Dios va a dejarnos desamparados en medio de la pandemia sin un plan, sin un proyecto para nosotros? De ninguna manera, no entra en la cabeza de nadie. ¿Quién impedirá que Dios perfeccione la obra en nosotros hasta que venga por su iglesia? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra. Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Dios si Dios va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros hasta que vuelva por nosotros? Lo dice su palabra, es una promesa de Dios. ¿Quién evitará que Dios complete la obra de amor que comenzó en nosotros? ¿Quién lo puede evitar? El mismo apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, inclusive el coronavirus, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y nada puede impedir que Dios complete la obra que empezó y perfeccionará en cada uno de nosotros hasta que Él vuelva por su iglesia. No hay epidemia que pueda contener el amor de Dios. No hay coronavirus que pueda parar el amor de Dios. El amor de Dios se derrama y lo único que lo puede parar es que vos no lo quieras recibir. Yo te invito en este momento a que abras tu corazón y le digas: Señor, quiero recibir tu amor, quiero que entres en mi corazón y me des una vida nueva. Quiero enamorarme de vos como vos te has enamorado de mí, hasta el punto que te entregaste y moriste para que yo recibiera perdón de pecados. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos hoy, por ser primer domingo de mes, a participar de la Cena del Señor. Y vamos a hacerlo recordando la máxima expresión de amor que Dios tuvo por nosotros. Entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero al entregarlo, Él entregó su cuerpo para ser roto por nuestros pecados y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y eso es lo que recordamos cuando participamos de la Cena del Señor. Vuelvo a leerles para que les quede claro y se lo guarden en su corazón. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo a los romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, inclusive el coronavirus, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que la buena obra empezó en nosotros será fiel en completarla hasta que vuelva por su iglesia. Vamos a tomarnos unos momentos antes de participar de la Cena del Señor. Unos momentos de reflexión donde podamos pensar y podamos poner a cuenta nuestra vida delante de Dios. Si hay algo que estorba para que se derrame el amor de Dios sobre tu vida, como se derramaba sobre la iglesia de Filipo, en este momento decirle: aquí estoy, Señor, tú me conoces, te pido perdón por esto o por aquello. Vamos a disponernos a participar de la Cena del Señor. Tomémonos un momentito mientras escuchamos esta hermosa canción. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor.
y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Qué hermosa canción que nos llega al corazón y nos hace ver el amor de Dios derramado por cada uno de nosotros. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice así, el apóstol Pablo es el que escribe: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nosotros ahora vamos a partir este pan que representa el cuerpo del Señor, roto por nuestros pecados, esa muestra de amor inmenso por nosotros, y vamos a comer en memoria de Él. Pero no vamos a hacerlo antes de darles gracias por su cuerpo, por este pan que representa su cuerpo, roto por nuestros pecados. Le voy a pedir a Graciela Mullón si tiene a bien dar gracias por el pan. Padre, te alabamos, honramos tu nombre en este momento que compartimos este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo sacrificado por nuestros pecados. Señor, te damos gracias por este privilegio de ser hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser dignos. Guárdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos esté guiando cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comemos en memoria de nuestro Señor y Salvador.
Padre del cielo, te agradecemos, Señor, por este sacrificio inmerecido absolutamente en nuestro favor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias por esta copa que representa la sangre del Señor vertida por nuestros pecados. Le voy a pedir a Jorge Mulión si tiene a bien hacerlo. Oramos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por este vino. Gracias porque representa la sangre de Jesucristo vertida en la cruz. Gracias por esa sangre, Señor, porque es para perdón de nuestros pecados. Señor, te agradecemos por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Asimismo, tomó también la copa, como les decía recién, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos en memoria de nuestro Señor y Salvador. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, Señor. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Te alabamos, Señor, por el sacrificio de amor que has hecho por cada uno de nosotros. Te adoramos y te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Dice la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso estamos haciendo. Te estamos contando a vos que Cristo Jesús vino al mundo para perdonar todos tus pecados, para que tengas vida eterna. Solo depende de que quieras recibir el amor de Dios. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que en este momento recibas el amor de Dios. Y aquel que comenzó la obra en vos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios los bendiga muy, pero muy ricamente. Vamos a despedirnos ahora de este culto con una palabra de oración que le voy a pedir a Mario Regalini si tiene a bien dirigirnos. Antes de orar, les recuerdo, únanse a todos los grupos que puedan a través de internet para compartir la palabra del Señor, para estar en comunión con la iglesia. Recuerden el miércoles 8:30 la reunión de oración, el sábado por la tarde la reunión con los chicos y el domingo que viene a las 11:30 de la mañana, como todos los domingos, nos reunimos a las 11 de la mañana, discúlpenme, como todos los domingos nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Dios los bendiga. Mario, ¿nos querés despedir, por favor? Oramos. Bueno, hermanos, tengamos para finalizar este culto una oración de gratitud al Señor. Amado y eterno Padre Celestial, gracias porque una vez más pudimos, por estos nuevos medios, vincularnos con un solo objetivo, que es tener un culto de adoración a ti. Hemos podido celebrar una cena de recordación, Señor, y te pedimos que en este tiempo, Señor, tan convulsionado, tan estresante, Señor, para muchos, que tu misericordia y tu gracia y tu paz estén sobreabundando sobre tus hijos. Y en especial, Señor, te pido por todos aquellos que de una manera u otra se encuentran pasando por momentos de estrechez. Señor, que tu paz les visite de manera especial para que su fe se fortalezca en la dificultad. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado y te pedimos que en tu amor nos sigas haciendo, Señor, en el resto de este día. Gracias por todo, gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. Mi querido hermano, mi querido amigo,
Si aún no sos parte de las reuniones digitales por Zoom o por WhatsApp, te invito a que te comuniques con nosotros a través de las direcciones que aparecen en la pantalla. No te quedes afuera. Ya hemos comenzado a realizar estudios bíblicos a través de la nueva plataforma Reino Media. Sumate a esta nueva propuesta.